El libro de la vida verdadera, Tercer Testamento. Tema: los 7 sellos. Hoy vengo a hablar a vuestro espíritu y a revelaros el contenido de los 7 sellos, el libro de vuestra historia, de la profecía, de la revelación y la justicia. Quienes en 1866 escucharon las primeras manifestaciones, oyeron aquellas palabras que decían: yo soy Elías el profeta del primer tiempo, el de la transfiguración en el monte Tabor. Preparaos porque los 7 sellos os son dados a conocer y las puertas del misterio os son abiertas para que podáis contemplar el camino de vuestra salvación. Un día en que el humilde recinto de Roque Rojas se encontraba pletórico de adeptos que confiaban en la palabra de aquel varón, descendió Elías a iluminar la mente de su portavoz, e inspirado por mí, ungió a 7 de aquellos creyentes, a quienes les dio la representación o el simbolismo de los 7 sellos. Elías fue elegido para anunciaros que el libro de los 7 sellos había sido desatado y que estaba abierto en el 6º sello. Mi palabra ha venido llena de luz a encender vuestra fe, para que no caigáis más en idolatría, y dejéis que yo edifique en vuestro corazón mi templo. Mirad que las obras hechas por las manos de los hombres son destruidas, mientras que las obras del Espíritu son inmortales. Elías no es quien desató los sellos, él fue el precursor para que el 6º sello fuese desatado y revelado a su tiempo. Elías representa el 6º sello y su misión es altísima, él vino a revelaros que comenzaba para vosotros un nuevo tiempo de revelaciones. Las 7 iglesias de Asia, que fueron santuarios donde la voz de mis apóstoles resonó y fue mensaje para todas las generaciones de los pueblos, son una hermosa figura del libro de los 7 sellos. Es el espíritu de Elías quien abrió las puertas de esta era en la cual os he revelado las nuevas enseñanzas contenidas en la 6ª página del libro de los 7 sellos, el libro de la vida, cuya luz iluminará hasta el último rincón de la tierra. El libro de los 7 sellos es la historia de vuestra vida, de vuestra evolución en la tierra, con todas sus luchas, pasiones, contiendas y finalmente con el triunfo del bien y la justicia, del amor y de la espiritualidad sobre las pasiones del materialismo. Los perdidos serán hallados y los confundidos iluminados y todos hallarán el camino que los conducirá a la tierra prometida. Todo estaba escrito en el libro de los 7 sellos que se encuentra en Dios y cuya existencia fue revelada a la humanidad por medio de Juan, el apóstol y profeta. El contenido de ese libro solo el Cordero Divino os lo ha revelado, porque no ha existido en la tierra ni en los cielos un espíritu justo que os pudiera esclarecer los profundos misterios del amor, de la vida y de la justicia de Dios. Mas el Cordero Divino, que es Cristo, desató los sellos que cerraban el libro de la vida para revelar su contenido a sus hijos. Y ahora Elías fue enviado como representante de la tercera era y como precursor de mi comunicación entre los hombres para preparar a vuestro espíritu para comprender esta revelación. Él fue quien puso la primera piedra del templo del Espíritu Santo y quien os reveló que os encontrabais en la época del 6º sello y que todos los que escucharen y contemplaren estas manifestaciones quedarían como testigos ante la humanidad, a la que deberían entregar mi verdad, testificando con sus obras la realidad de mi manifestación. Los primeros cerebros por los que se manifestó esta luz estaban preparados por mi caridad. Mas para ser dignos de mi manifestación, oraron y perseveraron en la fe, en el respeto y en la elevación. Entre ellos está mi hijo Roque y mi sierva Damiana, portavoces en los cuales, primero Elías en él y después el Verbo Divino en ella, anunciaron a la humanidad la llegada del tercer tiempo. Por su conducto comencé a llamar a los hijos de Israel y a señalar a los escogidos de cada tribu. Desde entonces algunos de mis hijos han tratado de apagar esta luz. Mas en verdad os digo que nadie podrá hacerlo, porque la luz del 6º candelero viene de Dios. Antes bien, los que han querido luchar contra esa luz han avivado su flama.
Alerta discípulos, porque cuando vuestra voz despierte a los que hoy están durmiendo, vendrán de sectas y religiones a deciros que es falso lo que poseéis, que ellos poseen el arca y el cumplimiento de las profecías así como el contenido de los 7 sellos, y entonces si no sabéis luchar con las armas, que os he concedido que son armas de amor y de sabiduría, habrá muchas confusiones entre la humanidad, y los hombres ansiosos de verdad y necesitados de luz, irán a donde los llamen y podrán equivocar el sendero. El libro de la sabiduría divina sellado con 7 sellos fue desatado por el Cordero. Fue el amor del Divino Maestro hacia los hombres el que hizo que se le revelaran los misterios de su arcano. El 6º sello muestra su contenido en este tiempo y habla de enseñanzas profundas, os hace mirar el futuro de vuestro mundo y os abre el camino hacia la eternidad espiritual. ¿No habéis oído hablar de los 7 sellos? Para que podáis comprender, imaginad un libro formado por 7 capítulos, un libro que encierra el conocimiento de la vida y de la sabiduría espiritual, el cual ha sido abierto delante de la humanidad. 6 de estos 7 sellos han sido desatados, por lo que os encontráis ante el 6º sello, recibiendo de él su luz y sus revelaciones. Bienaventurado el que penetre con amor, humildad y respeto a la comprensión de este símbolo de mi sabiduría, porque en su entendimiento se hará la claridad. Es el libro de los 7 sellos como un santuario, donde vuestro espíritu encontrará la escala que conduce a la mansión de la paz y de la perfección. Es el libro de mi sabiduría entregado a los hombres en 7 etapas. El idioma en que está escrito ese libro es divino, porque ha sido el espíritu de vuestro eterno Padre quien lo escribió para sus hijos. Mi verbo os lo ha traducido al lenguaje humano, para que el hombre pudiese conocerlo y vivirlo desde sus primeras páginas. Os estoy iniciando en el estudio de esta revelación. Mañana, cuando el portavoz calle, empezará a prepararse vuestro espíritu para recibir directamente del Padre la continuación de sus divinas lecciones. Es mi voluntad que cuando el 7º sello sea desatado, la comunicación de espíritu a espíritu sea practicada por la humanidad, para que esté en comunión con su Señor. Meditad en estas lecciones, discípulos, y presentiréis la grandeza de esta revelación. Si estudiáis la revelación de los 7 sellos entregada a Juan, hallaréis solo pecado, profanación y adulterio en las naciones del mundo. Ahí está la historia de vuestras guerras, de todas las miserias y tribulaciones que los hombres han sufrido por causa de su infidelidad y de su flaqueza y la justicia que ha seguido a cada una de vuestras obras. Por vuestro adelanto y perseverancia en mi doctrina, os iré mostrando con toda sencillez el contenido de muchos misterios. El libro de la vida, sellado con 7 sellos es para vosotros una incógnita, porque el 6º sello es el que se encuentra desatado y su contenido es el que alumbra vuestro tiempo. Todo ha sido para vosotros un misterio y no quiero que siga siéndolo. Ya os he dicho que los 7 sellos son las 7 revelaciones divinas que he entregado al hombre, de las cuales estáis recibiendo la 6ª y aún os falta la 7ª. Sabéis que Roque Rojas fundó 7 recintos a los cuales les dio el nombre de sellos y que simbólicamente el 6º de ellos fue como un árbol fecundo que multiplicó sus ramas. También sabéis que en 1866 se inició una nueva era, mas no sabéis aún ordenar vuestras ideas. Algunos han querido analizar estas lecciones, pero su interpretación ha sido errónea, porque limita y encierra lo eterno y divino dentro de lo humano y material. Mas antes de que esta confusión cunda, yo disiparé las tinieblas de la ignorancia con la luz de mis revelaciones. No os revelé el análisis de los 7 sellos en el principio de mi comunicación, porque entonces no me hubieseis comprendido. Mas ahora he hecho luz en este misterio para que os profundicéis y salgáis de toda ignorancia, duda o confusión. Os digo esto, que solamente yo podía revelaros, porque estaba escrito que solo el Cordero podría abrir el libro de los 7 sellos. Os lo hago saber para que comprendáis la responsabilidad que volvéis a contraer con los demás pueblos del mundo, ante los cuales debéis ser como un espejo que refleje mi ley.
¿Más que son los 7 sellos? ¿Qué es el sexto sello? ¿Podríais responder con certeza a esta pregunta que el maestro os hace y podríais hacerlo acertadamente al teólogo y a la humanidad, si esta misma interrogación os hiciese? Breve es el tiempo en que permaneceréis como párvulos, para luego convertiros en discípulos y finalmente maestros, que lleven por los caminos de la humanidad la semilla de mi verdad. Voy a abrir mi arcano en este día, voy a descorrer un velo y revelaros un secreto, para que seáis fuertes entre los hombres, para que seáis maestros. Yo esperé que vosotros, profundizando en vuestro análisis, llegaseis a descubrir el contenido de este misterio, pero hasta ahora todavía no os habéis desvelado estudiando mi obra. En esto no habéis imitado a los hombres de ciencia que consagran su vida al estudio. No os digo que seáis científicos, porque la sabiduría de mi doctrina está por sobre todas las ciencias, solo os digo, imitadles en su perseverancia. Ellos cultivan el árbol de la ciencia, cuyos frutos yo os los he dado al entregaros el árbol de la vida espiritual para que lo cultivéis y de él toméis sus frutos para alimentar vuestro espíritu. Orad, para que yo os encuentre preparados y dignos, porque mi palabra quedará escrita para las generaciones venideras, y vosotros deberéis dar testimonio de ella con vuestras obras. Es el Cordero el que os habla, Él es quien os revela estas enseñanzas y quien descifra estos misterios, porque hasta ahora solo Él ha sido digno de desatar los sellos. Mas el sacrificio del Cordero inmolado os hace a todos dignos de esta luz, y a su debido tiempo llegará a este conocimiento a todos los confines de la tierra. Os hablaré también como Creador, porque el Padre está en el Hijo, así como el Hijo está en el Padre y en el Espíritu Santo. Discípulos, de mí han brotado las 3 naturalezas: la divina, la espiritual y la material. Como hacedor y dueño de todo lo creado, puedo hablaros en forma divina y a la vez comprensible. Si la naturaleza material nació de mí, también puedo materializar mi voz y mi palabra, para hacerme comprensible al hombre. Yo soy la ciencia perfecta, el principio de todo, la causa de todas las causas y la luz que todo lo ilumina. Yo estoy por sobre todo lo creado, sobre todas las sabidurías. Para que Dios pudiera nombrarse Padre, hizo brotar de su seno espíritus, criaturas semejantes a Él en sus divinos atributos, y los convirtió en seres humanos, para que tuvieran en su ser las 3 naturalezas. Pero antes, el Padre le preparó su morada: la tierra, con sus entrañas de roca y fuego, el aire, el agua, los metales, los gases y la luz. Y todo ello fue como un reino, fuerte e inconmovible, para servir de simiente a la mansión del hombre, el reino mineral. Quiso el Creador engalanar esa morada, y para ello hizo brotar de la tierra las plantas, los árboles, sus flores y sus frutos, para que el hombre encontrara en ellos sustento, sombra, deleite, inspiración, bálsamo y alegría, y fue como un nuevo reino, el vegetal. No debía encontrarse solo el hombre, y el Padre le dio por amigos y siervos a los seres inferiores, las bestias, las aves y los peces. Todos los seres que habitan las entrañas de la tierra y la superficie, los que cruzan los vientos y los que habitan las aguas, para que el Hijo encontrara en ellos sustento en unos, amistad en otros y ayuda en otros más, y cuando esa familia se encontró creada en tal forma, fue un nuevo reino en la tierra, el reino animal. Los 3 reinos formaron con su armonía un solo mundo, y cuando todo era como una gran fiesta en que la vida, la luz y la gracia animaba al Señor, envió al hombre, al ser que se asemeja a su Creador y en el cual se refleja la divinidad, en el que puso Dios una chispa de su espíritu, la conciencia, para que en el trayecto de su jornada alcanzara ese ser así dotado, la perfección del espíritu. Esos 3 reinos que forman vuestro mundo, fueron hechos en 7 etapas que algunos hombres han llamado días. Fue el Padre forjando con paciencia perfecta todo lo necesario para el camino y la vida de sus hijos. Así creó en una etapa el sol y los astros, en otra la tierra con sus plantas y sus mares, en otra los animales y finalmente el hombre.
Todo quedó preparado, ordenado y previsto para que el hombre no encontrara imperfección alguna, sino que viera a cada paso maravillas y perfecciones, y encontrara por doquier el amor de su Padre y su presencia en todo lo creado. Y cuando todo estuvo dispuesto, dijo al hombre: He ahí vuestra morada, he ahí vuestro reino pasajero. Cruzad los caminos, bebed de las fuentes, probad y saboread los frutos, conocedlo todo, levantaos como Señor de la tierra, es vuestro reino. Y el hombre, cuando abrió sus ojos a la luz y a la vida, sintió gozo al ser acariciado por los rayos del astro rey, se deleitó en la frescura de las aguas, y en el sabor de los frutos que a sus labios se ofrecían. Mas sabéis que el hombre por razón de su libre albedrío tuvo flaquezas desde su origen, por las cuales conoció el dolor, el trabajo, la lucha, las tinieblas, las caídas. Todo estaba previsto y dispuesto para que el espíritu encontrase el camino de su evolución. Entonces el Padre le reveló su ley por medio de la conciencia, para que conociese el camino de la luz y la armonía con la divinidad y con la naturaleza. Y desde entonces la intuición le reveló al hombre la existencia de su propio espíritu, cuya conciencia, que es mi propia luz, le enseñó a distinguir el bien del mal, e interiormente le indujo a marchar por el camino recto. Y entonces el Padre preparó para el espíritu del hombre el camino y el santuario. En el principio de los tiempos el Señor dejó que la humanidad se multiplicara y poblara la tierra, y manifestó su existencia, su presencia y su justicia, hablando a los hombres por medio de los elementos, que unas veces pródigos y otras hostiles e inclementes, corregían los yerros o premiaban los actos buenos. Pero no solo la voz de los elementos os habló de mí, también envié al mundo hombres que aconsejasen la virtud y mantuviesen despierto al espíritu de la humanidad, enseñándole la existencia de un ser divino a quien debía de servir y adorar. Ese fue el primer tiempo, cual primer reino espiritual, en el que el Padre reinó en el corazón del hombre, quien vivió en gracia en aquella morada creada para su espíritu. Mas esta morada que comenzaba a edificar el Señor en el corazón de sus hijos, también había de formarla en 3 eras o reinos. El segundo tiempo o segundo reino lo fundó el Padre al encarnar en Jesús y habitar entre los hombres, y el tercer tiempo con el que se cierra esta obra de perfección espiritual, lo inicia con su advenimiento como Espíritu Santo en este tiempo que viene a ser el tercer reino. En el primero se manifestó el Espíritu Divino como justicia, en el segundo fue el amor, y para culminar esta obra en el tercer tiempo, vino a manifestarse como luz de sabiduría y como revelación. He ahí 3 reinos que forman uno solo, he ahí 3 tiempos en los que se consuma una obra de perfeccionamiento espiritual. 3 eras que encerraban un misterio que en este día el Maestro os ha revelado. Pero sabed que estos 3 reinos fueron formados en 7 etapas, de lo cual tenéis una imagen en la creación de la naturaleza material. 7 etapas, de las cuales la última es la mansión perfecta del espíritu. La primera de estas etapas de evolución espiritual en el mundo, está representada por Abel, el primer ministro del Padre, quien ofreció su holocausto a Dios. Él es el símbolo del sacrificio. La envidia se levantó ante él. La segunda etapa, la representa Noé. Es el símbolo de la fe. Él construyó el arca por inspiración divina y llevó a los hombres a penetrar en ella para que alcanzasen salvación. Ante él se levantaron las multitudes con la duda, la burla y el paganismo en su espíritu. Mas Noé dejó su simiente de fe. La tercera etapa representada por Jacob. Él simboliza la fuerza, es Israel, el fuerte. Él vio espiritualmente la escala por la que todos pasaréis para sentaros a la diestra del Creador. Ante él se levantó el ángel del Señor para poner a prueba su fuerza y su perseverancia. La cuarta está simbolizada por Moisés. Representa la ley. Él presenta las tablas donde fue escrita para la humanidad de todos los tiempos. Él fue quien, con su fe inmensa, rescató al pueblo, para conducirlo por el camino de salvación a la tierra prometida. Es el símbolo de la ley.
La quinta etapa está representada por Jesús el Verbo Divino, el Cordero Inmolado, quien os ha hablado en todos los tiempos y os seguirá hablando. Él es el amor, por el que se hizo hombre para habitar en la morada de los hombres, sufrió el dolor de ellos, mostró a la humanidad el sendero del sacrificio, del amor y de la caridad, por el cual debe alcanzar la redención de todos sus pecados. Vino como maestro a enseñar a nacer en la humanidad, a vivir en el amor, a llegar hasta el sacrificio, y a morir amando, perdonando y bendiciendo. Él representa la quinta etapa y su símbolo es el amor. La sexta etapa la representa Elías. Es el símbolo del Espíritu Santo. Él es quien va sobre su carro de fuego, llevando la luz a todas las naciones y a todos los mundos desconocidos por vosotros, pero conocidos por mí, porque yo soy el Padre de todos los mundos y de todas las criaturas. Esta es la etapa que estáis viviendo, la de Elías, es su luz la que os ilumina. Él representa las enseñanzas que estaban ocultas y que en este tiempo se le están revelando al hombre. La séptima etapa está representada por el mismo Padre. Él es el final, es la culminación de la evolución, en él está el tiempo de la gracia, el séptimo sello. He aquí descifrado el misterio de los 7 sellos, he aquí por qué os hablo de que este tiempo es el sexto. Porque 5 de ellos ya pasaron, el sexto es el que se encuentra desatado y el séptimo aún permanece cerrado, el contenido de él aún no ha llegado. Falta tiempo para que esa etapa aparezca delante de vosotros. Cuando esa etapa sea llegada, habrá gracia, perfección y paz, pero para llegar a ella, ¿cuánto tendrá que llorar el hombre para purificar su espíritu? Cuando cese la purificación, la tentación será retenida, habrán cesado las guerras entre los hombres, y no habrá perturbaciones ni perversidad. Entonces vendrá el reino de paz y de gracia, alcanzará la humanidad gran progreso espiritual y su comunicación con el Espíritu del Padre será directa. Así como os he revelado que el hombre es semejante a su Creador, ahora os digo que este reino material, formado por mí con gracia y perfección, es un libro abierto que siempre os habla de los 3 reinos, de los 3 tiempos y de las potencias del Padre. La creación quedó también preparada para que las 7 etapas de su formación fueran una figura de los 7 sellos, ese gran libro de la vida, cuyo velo que cubría su secreto, he venido a descorrer con la luz de mi palabra. Dejad que la luz del sexto sello os alumbre. Solo yo podré decir en dónde termina la sexta etapa y en dónde comienza la séptima. Estáis viviendo en la sexta etapa, en el tiempo de Elías, en el tercer tiempo y a pesar de estar bañados con la luz de mi espíritu que brota de mi palabra, aún no os habéis despojado del pecado, ni habéis alcanzado la perfección, comunicándoos de espíritu a espíritu con mi divinidad. Pero vuestros hijos, las generaciones venideras, alcanzarán esa limpidez y serán mis discípulos, que conversen espiritualmente con su Maestro, serán verdaderos profetas en los caminos del mundo. Ellos vivirán en paz y en armonía con todas las leyes, y llegarán a crear la verdadera morada del espíritu del hombre en la tierra. En verdad os digo que para que estas profecías se cumplan, muchos soles pasarán, muchas aguas caerán de los cielos, muchos años transcurrirán y serán olvidadas por los hombres, y muchas generaciones también, pero llegará al fin aquel tiempo en que el Padre corone su obra en este planeta. Llevad esta enseñanza sencilla y diáfana como la luz del día, transparente como las aguas, para que, en el silencio de vuestra alcoba, en el recogimiento de la noche, analicéis y meditéis en lo que os he revelado y podáis recrearos con su perfección. Grandes acontecimientos espirituales se verán en el mundo, surgirán profetas en las naciones, el contenido de los 7 sellos será conocido por todos. La luz del sexto sello será reconocida como la que alumbra en este tiempo, porque en esta revelación se unirán todos los hombres, se fundirán todas las creencias y linajes de la tierra. Cuando sea llegado el tiempo os levantaréis, pueblo amado, y haréis sentir a vuestros hermanos mi santa palabra, y os dispersaréis por el mundo como buenos discípulos, y este nuevo evangelio que os dejo, se extenderá.
Esta luz salida del sexto sello iluminará a la humanidad de este tiempo y con ella se irán esclareciendo los misterios. Mi doctrina se cimentará en distintas naciones y todo lo que los hombres no han descubierto, lo verán a través de la luz que imparten los 7 sellos, y vosotros hablaréis de estas enseñanzas que recibisteis, doctrinando a la humanidad en el cumplimiento de mis preceptos. Desde mi cruz de amor os hablo, mas no es sangre la que emana ahora de mi cuerpo, sino luz la que se desprende en rayos que descienden sobre los hombres. Os he dado el don de la palabra y la luz de la inspiración. De vuestras bocas saldrá la explicación del misterio de los 7 sellos, para que la humanidad conozca mi verdad. Esta palabra que os doy, hará caer de los ojos de los hombres la venda de oscuridad. Toda la mala hierba será cortada y en su lugar será sembrada la buena simiente. Mi paz sea con vosotros.